Bueno, tengan todos muy buenos días, compañeros y estimada licenciada presente. Este día a subgrupo 3 y a subgrupo 4 les ha tocado exponer los principales grupos musculares, parte 2. Siguiente diapositiva. Vamos a desarrollar un objetivo general y dos específicos. El general es que vamos a describir los principales músculos de cada grupo funcional. En los objetivos específicos vamos a identificar las particularidades de cada uno de los grupos musculares descritos en los paneles y vamos a describir el origen, inserción y acción de los principales músculos de cada grupo funcional. Siguiente diapositiva. Los contenidos que vamos a tocar en esta mañana, el primero es los músculos del tórax y del hombro que mueven el húmero. Número 2, los músculos del brazo que mueven el radio y el cúbito. Número 3, el músculo que mueven la muñeca, la mano y los dedos. Número 4, los músculos de la palma que mueven los dedos intrínsecos de la mano. Y número 5, músculos del cuello y la espalda que mueven la columna vertebral. Siguiente diapositiva. Bueno, y así va a empezar mi compañero Ricardo con el primer par de músculos del tórax y del hombro que mueven al húmero. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Vale, entonces yo les voy a empezar a hablar primero sobre los músculos axiales. Empezaré con el pectoral mayor. Este es un músculo grueso y resistente, también de ancho, que se encuentra justamente delante del pectoral menor. Es un músculo de gran tamaño en el ser humano. Los orígenes de este músculo, dependiendo de su tipo de fibra, son de la parte clavicular en la cara anterior a 2/3 mediales de la clavícula, tienen un tipo de fibra descendientes. En la parte external, en las articulaciones esternocostales, tiene desde la primera a la sexta con fibras horizontales. En la parte abdominal, en los cartílagos costales del séptimo al noveno, y continúan con las fascias de los músculos anchos del abdomen con fibras ascendentes. Su inserción está en la cresta subtroquiteriana del húmero de una forma cruzada. Su acción es la aducción del brazo a nivel del hombro. El pectoral mayor también es un rotador medial del húmero y su porción clavicular ayuda a flexionar el hombro y aducir el húmero. Para continuar con los mismos, con el dorsal ancho, el cual es un músculo muy largo y también ancho. Es un músculo en el cual todas sus fibras son ascendentes. En una línea continua en todas las apófisis espinosas, desde la séptima vértebra dorsal hasta la cresta del sacro, tienen su origen, así como los ligamentos iliolumbares y en la zona superior de la cresta del sacro. Su inserción está en todas las fibras. Va a terminar en un pequeño tendón espinal en la zona infratroquiteriana y en el canal bicipital del húmero. El dorsal ancho pertenece a los músculos responsables del movimiento de la escápula. Este músculo es capaz de mover el ángulo inferior de la escápula en varias direcciones, produciendo movimientos de la articulación del hombro como la rotación interna, la abducción y la extensión del brazo. Siguiente diapositiva, por favor. Para empezar con los músculos escapularios, el deltoides, el cual se llama así por su forma parecida a la letra griega delta. Es un músculo de largo trayecto con origen en 3 partes bien diferenciadas: la clavícula, el acromio y la apófisis espinosa de la escápula. Se trata de un músculo poligástrico de 7 vientres, de los cuales 4 corresponden a la espina escapular, 1 del acromio y 2 del tercio externo de la clavícula. Todos estos vientres son inervados independientemente, por lo que pueden contraerse de forma aislada. El origen según de las porciones. La porción clavicular en la cara anteroposterior del extremo externo de la clavícula está formada básicamente de 2 a 3 vientres musculares separados nítidamente del pectoral mayor por el músculo deltopectoral. La porción acromial
en el acromio. Es solo un vientre muscular y se observa si vemos al deltoides desde lado. La porción espinal está en toda la espina del omóplato, excepto en la parte más vertebral. Está formada de 4 vientres musculares que son los que determinan las máximas funciones del deltoides. Todos los vientres musculares van a confluir en la cara lateral externa del tercio medio del húmero. Se disponen para formar un tendón muy corto y muy fuerte. La porción acromial, las fibras medias, abduce el brazo, mientras que las porciones claviculares y las espinales poseen un rol significativo en la estabilización, asegurando un plano estable para la aducción. Adicionalmente, la porción clavicular, las fibras anteriores, pueden actuar en la flexión y rotación interna del brazo. Muchas gracias. Le cederé la palabra a mi compañera. Buenos días. Siguiendo con los músculos escapulares. Siguiente diapo, por favor. Como les mencionaba, siguiendo con los músculos escapulares, el redondo mayor es un músculo grueso aplanado inferior alrededor al redondo menor. También ayuda a formar la pared posterior de la axila. El origen del músculo redondo mayor es un ángulo inferior de la escápula. Su inserción es el labio medial del surco intervercular del húmero. Su acción es existente al brazo, a la altura de la articulación del hombro y la colaboración de la aducción y rotación medial del brazo, a la altura de la articulación del hombro. Y su inervación es el nervio subcapular del inferior. El redondo menor es el músculo cilíndrico alargado o menudo insparable del infraespinosa, localizado a lo largo de su borde superior. El origen es el borde lateral inferior de la escápula. La inserción es el tubérculo mayor del húmero. Y la acción es que rota lateralmente y extiende el brazo a la altura de la articulación del hombro. Y su inervación es el nervio axilar. Siguiente diapo, por favor. El músculo coracobraquial. Este músculo es angosto a lo largo del brazo. Es un músculo del brazo en la región posterior del brazo, por dentro de la porción corta del bíceps braquial. Es grueso, es prismático y el coracobraquial es un músculo largo, más capacitado para movimientos rápidos que para movimientos de fuerza. Este músculo, como pueden, está colocado en esta parte de acá. No sé si miren. También que está cerca en la parte de acá es el proceso coracoides. Después le sigue la cabeza corta del bíceps braquial. De allá del bíceps braquial está junto al coracobraquial. De ahí le sigue la cabeza larga del bíceps braquial y el braquial. El origen del coracobraquial es la apófisis coracoide de la escápula. La inserción es parte media de la superficie medial del cuerpo del húmero. Su acción es que flexiona y abduce el brazo a la altura de la articulación del hombro. Y su inervación es el nervio músculo cutáneo. Va a pasar a nuestra compañera. Tengan buenos días. En este apartado les explicaremos los músculos del brazo que mueven el radio y el cúbito. Siguiente, por favor.
Bien, la mayoría de estos músculos producen lo que es flexión y extensión del codo en la articulación troqueal, perdón, que es la articulación entre el húmero y el cúbito, o sea que esta articulación permite este tipo de movimientos. Y los músculos flexores que veremos es el bíceps braquial, el braquial, y en los músculos extensores el tríceps braquial. Siguiente, por favor. Bien, los flexores del brazo. El bíceps braquial, como lo pueden ver, es un músculo grande. Está ubicado en la superficie anterior del brazo, como lo pueden ver en esa imagen anterior del lado derecho, y tiene dos cabezas. Su acción es que puede flexionar el antebrazo en la articulación del codo, también lo supina, pero en la articulación radiocubital, y flexiona el brazo, en esa ocasión, en la articulación del codo. Siguiente. Como bien lo dije, en su origen tiene dos cabezas, una larga y una corta, que ambas se originan desde la escápula, que abarcan el hombro hasta el codo, y la cabeza larga se origina en el tubérculo supraglenoideo, en la escápula, por encima de la cavidad glenoidea. Y la cabeza corta se origina en la punta de la apófisis coracoide de la escápula. La inserción es en la tuberosidad del radio, como lo pueden ver, y en la aponeurosis bicipital, perdón, que esa se encuentra en la fosa cubital del codo. Y también la inervación, que es el nervio músculo cutáneo, como lo pueden ver ahí en la imagen, que abarca también todo el brazo. Siguiente. Gracias. Buenos días, yo hablaré sobre el músculo braquial. El músculo braquial es uno de los principales flexores del antebrazo en la articulación del codo. Tiene una forma fusiforme y se localiza en el comportamiento braquial anterior por debajo del músculo bíceps braquial. El músculo braquial se caracteriza por ser un músculo ancho con su porción más grande, ubicada en su punto medio en lugar de cualquiera de sus extremos. Su origen mitad distal de la superficie anterior del húmero y su inserción proceso coronoides de la ulna, tuberosidad de la ulna. Su inervación nervio musculateneo C5, C6 y nervio radial C7. Su irrigación arteria braquial recurrente, ramas de las arterias colaterales ulnares superior e inferior. Y sus funciones, flexión fuerte del antebrazo en la articulación del codo. El músculo braquial es uno de los principales flexores del antebrazo en la articulación del codo, permitiendo la flexión de este último en cualquiera de sus posiciones. El músculo braquial es el único flexor puro de la articulación del codo, produciendo la mayoría de la fuerza durante la flexión del codo. No se ve afectado por los movimientos de pronación o supinación del antebrazo y tampoco participa en estos movimientos debido a que no se inserta en el radio. Mi compañera seguirá con la siguiente diapo. Katia Rivera, perdón, ha levantado la mano. No sé si tiene alguna consulta, Katia. Vale, sin querer la levantó. Pues perdón, continuemos. Bueno, buenos días. Yo le voy a hablar sobre los músculos extensores del antebrazo. Siguiente, por favor.
En específico les voy a hablar sobre el tríceps braquial. El tríceps braquial se encuentra en el extremo lateral distal del húmero y esto quiere decir que básicamente recubre toda la parte posterior del húmero en ese pedazo. Es muy fácil identificar este músculo ya que su propio nombre nos dice una pista de cómo identificarlo. Su nombre viene de los prefijos en latín tri de tres, capitis de cabeza y brachialis de relativo al brazo. Entonces, lo que nos quiere decir su nombre es que este músculo tiene tres cabezas. Como podemos observar en la imagen, tiene tres cabezas. Una más grande, que es la cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial. La cabeza larga, o también llamada escapularia, se encuentra en el tubérculo infraglenoideo en una proyección inferior a la cavidad glenoidea de la escápula. Esta es la cabeza más larga y la más grande. Después tenemos la cabeza lateral. Es la que se encuentra en la superficie posterolateral del húmero y es nombrada por su posición en el antebrazo. Y por último tenemos la cabeza medial, que es la más profunda. Se encuentra en toda la superficie posterior del húmero o aproximadamente en 2/3 inferiores de la parte dorsal. Está por detrás de las dos mencionadas antes, como les decía, es la más profunda. Un dato interesante que también nos ayuda a identificar el músculo es que solo la cabeza lateral y la larga son palpables a simple vista. Bueno, no a simple vista, pues, pero aquí. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando sobre la inserción, se inserta en la parte superior del olecranón del cúbito, ya todas juntas formando un tendón. Como pueden observar en la imagen, ahí se ven las tres cabezas y cómo se insertan en el olecranón del cúbito, que es la articulación, ¿verdad?, que forma el codo. Su función principal es extender el antebrazo en la articulación del hombro, ¿verdad?, que nos sirve para hacer este movimiento. Y su inervación, el nervio que pasa por este músculo es el nervio radial, que pasa por el surco radial del húmero. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí podemos observar mejor las tres cabezas, ¿verdad? En la cabeza media, que está ahí en gris a la par, que si se dan cuenta es la más profunda y está contraria al bíceps braquial. También por eso se le dice que el tríceps es contrario o el contrario al bíceps, porque tiene tres cabezas en vez de dos y se encuentran en partes opuestas. También podemos ver la cabeza lateral, que es un poco más pequeña, y la larga, que es la más grande y la más larga. Y también en la imagen real, como les explicaba, el tríceps se encuentra en toda la parte de abajo del brazo o del antebrazo, hasta llegar al codo. Gracias. Tengan todos muy buenos días. Yo les voy a hablar sobre los músculos del antebrazo que mueven la muñeca, la mano, el pulgar y los dedos. Estos músculos del antebrazo son numerosos y variados. Sobre la base de la localización y la función, los músculos del antebrazo se dividen en dos grupos. En el primer grupo tenemos los músculos del compartimiento anterior y en el segundo grupo los músculos del compartimiento posterior. Los músculos del compartimiento anterior del antebrazo se originan en el húmero. Por lo general, estos músculos se intersectan en los huesos del carpo, los metacarpianos y las falanges, y funcionan sobre todo como flexores. Dentro de los músculos del compartimiento posterior, estos músculos se originan en el húmero, se insertan en los metacarpianos y en las falanges, y estos músculos actúan como extensores. Dentro de cada compartimiento, los músculos se agrupan en superficiales y profundos. Siguiente diapositiva, por favor. En el compartimiento anterior superficial del antebrazo tenemos el músculo radial del carpo.
Es un músculo fusiforme del antebrazo. Tiene su origen del epicóndilo medial del húmero y desciende en sentido inferomedial hasta el punto medio del antebrazo, desde donde se continúa como un largo tendón. Se inserta en las bases del segundo y en el tercer metacarpiano. Su acción es flexionar y abducir la mano en la articulación de la muñeca. Este músculo tiene su inervación en el nervio mediano. Siguiente diapositiva. El músculo palmar largo. Al igual que el músculo anterior, el palmar largo se origina del epicóndilo medial del húmero. Se inserta en el retináculo flexor y apeoneurosis palmar. Su acción es flexionar débilmente la mano en la articulación de la muñeca. Y de igual manera, este músculo se inerva en el nervio medial. Siguiente diapositiva. El músculo flexor cubital del carpo. Este músculo se origina del epicóndilo medial del húmero y en el borde postero superior del cúbito. Este músculo se inserta en el pisiforme, en el hueso ganchoso y en la base del quinto metacarpo. Su acción es flexionar y abducir la mano en la articulación de la muñeca. Siguiente diapositiva. El músculo flexor superficial de los dedos. Este músculo tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero, apófisis coronoides del cúbito y en la cresta a lo largo del borde lateral o la superficie anterior del radio. Tiene su inserción en la falange media de cada dedo. La acción de este músculo es flexionar la falange media de cada dedo en la articulación irtenfalángica proximal. Tiene su inervación en el nervio mediano. Siguiente diapositiva. Tenemos los músculos del comportamiento anterior profundo del antebrazo. El músculo flexor largo del pulgar. Este tiene su origen en la superficie anterior del radio y la membrana interósea. Se inserta en las bases de la falange distal del pulgar. Su acción es flexionar la falange distal del pulgar en la articulación irtenfalángica. Y este músculo tiene su inervación en el nervio mediano. Siguiente diapositiva. También tenemos el músculo flexor profundo de los dedos. Este músculo presenta su origen en la superficie anteromedial del cuerpo del cúbito. Tiene su inserción en la base de la falange distal de cada uno de los dedos. Su acción es flexionar las falanges distal media de cada dedo en las articulaciones interfalángicas. Y este músculo está inervado en los nervios mediano y en el nervio cubital. Gracias. Buenos días, yo les voy a exponer. Perdón, Jocelyn. Ok. Ajá. Fíjense que en esta parte, el punto 3, músculos que mueven la muñeca, la mano y los dedos, los de la palma que mueven los dedos, e inclusive los músculos del cuello y la espalda. Si ustedes ven, en la guía les han puesto los nombres de los grupos o de los compartimientos que forman. Entonces el objetivo es ese, ¿verdad? Comprender cómo están organizados los músculos y qué músculos están ahí nombrando el músculo. Pero ya toda su origen, su inserción y acción no es objetivo de examen en este caso. Porque, bueno, la compañera acaba de mencionar solo en ese compartimiento son como 5 músculos de los flexores,
¿verdad? Entonces, y los extensores son otro tanto igual, son 9 músculos, ¿verdad? Entonces, no es que les vamos a preguntar o a pedir de esos 9 músculos que ustedes se aprendan el origen, la inserción y la acción. Solamente es que deben de comprender cómo están organizados, qué funciones realizan en relación al tipo de movimiento y cuáles son los nombres de los músculos que están en cada compartimiento, ¿verdad? Entonces, sí está bien que sigan con la exposición, solo que esos aspectos de origen, inserción y acción de cada uno de los músculos lo podemos hacer un poquito más rapidito, ¿verdad? Para que nos quede chance de verlo todo. No sé si me comprendieron. Pueden seguir entonces gracias, con la exposición, ¿verdad? Enfatizando, ¿verdad? La función que realizan, el tipo de movimiento, qué músculos son los de cada compartimiento, pero no tanto así en su origen, e inserción y acción. Sigamos. No voy a poder encender mi cámara porque me está fallando el internet, licenciada. Bueno, no hay problema. Vaya, prosiguiendo con lo que estaba diciendo mi compañera, a mí me toca hablar sobre los compartimientos posteriores superficial del antebrazo. En eso se encuentra el extensor radial largo del carpo. Su acción es abducir el pulgar en la articulación carpo-metacarpiana. Tiene una inserción en el segundo metacarpiano y su inervación es el nervio radial. De ahí tenemos también el extensor radial del corto del carpo. Su acción es mueve el pulgar atrás de la palma que se encuentra con cualquier dedo o posición en la articulación carpo-metacarpiana. De ahí tenemos la inserción, que es en el tercer metacarpiano, y la inervación en el nervio radial. Siguiente diapositiva, por favor. De ahí están los extensores de los dedos. Su acción es extiende las falanges distal y medial de cada dedo en las intersecciones interfalángicas, con su inserción entre los falanges distal y medial de cada dedo. Y su inervación es en el nervio radial. De ahí tenemos el extensor del meñique. Con su acción es extiende la falange proximal del meñique en la articulación metacarpofalángica y la mano en la articulación de la muñeca. Su inserción es en el tendón del extensor de los dedos de la quinta falange. La inervación es en el nervio radial ramo profundo. Después tenemos el extensor cubital del carpo. Con su acción, extiende y abduce la mano en la articulación de la muñeca. Su inserción es en el quinto metacarpiano y su inervación en el nervio radial, en el ramo profundo. Siguiente, por favor. Después tenemos compartimiento posterior profundo del antebrazo. Con el abductor largo del pulgar, su acción es abducir y extiende el pulgar en la articulación carpo-metacarpiana y abduce la articulación con la muñeca. Su inserción es en el primer metacarpiano y su inervación es en el nervio radial ramo profundo. Después tenemos el extensor corto del pulgar. Con su acción extiende la falange proximal del pulgar en la articulación metacarpofalángica y su inserción en la base de la falange proximal del pulgar. Y su inervación, de igual forma que el anterior, es en el nervio radial en el ramo profundo. Siguiente, por favor. Y ya como los dos últimos tenemos en el extensor largo del pulgar. Con su acción extiende la falange distal en la articulación interfalángica con su inserción en la base de la falange distal del pulgar. Y su inervación es igual el nervio radial del ramo profundo. Y ya por el último tenemos el extensor del índice. Extiende la falange distal y medial
del dedo índice en las articulaciones interfalángicas, con su inserción en el tendón del extremo de los dedos índice y su inervación en el nervio radial ramo profundo. Gracias, eso sería todo de mi parte. Buenos días. Una pregunta. Con respecto a esa parte igual de los músculos de la palma, ¿quiere que le mencionemos el origen, inserción y acción o solamente el músculo así rápidamente? Ajá, solamente que me expliquen, vaya, cuál es la eminencia tenar, la eminencia hipotenar y qué músculos la componen, ¿verdad? Con sus nombres, no especificando su origen, inserción y acción. Bueno, para hacerlo Ok. más rápido entonces. Sí. Entonces yo les voy a hablar acerca de los músculos intrínsecos de la mano, que dice que los músculos intrínsecos de la mano están localizados en la palma y son los responsables de los movimientos débiles, complejos y precisos que caracterizan la mano humana. Los músculos de este grupo se denominan así porque su origen e inserción se encuentran dentro de la mano. Tenemos los músculos tenares que están en la región lateral de la palma. Los tenares son los que están en el lado del pulgar. Y les voy a hablar también de los hipotenares, que eso los vamos a ver en el lado del meñique. Entre los tenares vamos a encontrar el abductor corto del pulgar, el oponente del pulgar, el flexor corto del pulgar y el abductor del pulgar. Podemos poner la siguiente diapositiva para que vayan viendo la imagen. Esa. Y en los hipotenares les voy a mencionar solamente uno, la compañera les va a mencionar los demás, que son los que van en el lado del meñique. Está el abductor del meñique y se les va a presentar un mini video para que entendamos mejor esa parte. Muy bien. Buenos días, hoy vamos a encontrar lo que son los músculos de la mano, principalmente los de la región tenar y la región hipotenar. En la región tenar vamos a encontrar 4 músculos, todos están relacionados a lo que es el pulgar. En el plano profundo vamos a encontrar lo que es el aductor del pulgar, va a estar inervado por lo que es el nervio cubital. Vamos a encontrar lo que es el flexor corto del pulgar. Ese flexor corto del pulgar va a tener 2 cabezas, una cabeza superficial que va a estar inervado por el mediano y una cabeza profunda que va a estar inervado por el nervio cubital. Vamos a encontrar lo que es el oponente del pulgar, inervado por el nervio mediano. Arriba de estos, lo que es el el abductor corto del pulgar, que va a estar inervado por el nervio mediano también. En la región hipotenar vamos a encontrar músculos relacionados a lo que es el dedo meñique, lo que es el abductor del dedo meñique, está inervado por el nervio cubital, el flexor corto del dedo meñique, inervado también por el cubital. Debajo de estos vamos a encontrar lo que es el oponente del dedo meñique, inervado también por el cubital. En el grupo intermedio vamos a encontrar lo que son los músculos interóseos. Vamos a encontrar unos interóseos palmares y unos interóseos dorsales que van a estar inervados por el nervio cubital. Y vamos a encontrar también lo que son unos músculos lumbricales, los cuales se insertarían acá en la cara lateral de la articulación carpo-metafalángica. Y pues digamos que esos estén inervados tanto por el nervio mediano como por el nervio cubital. Bien, yo les continuaré hablando sobre el flexor del dedo meñique. Este se inserta en el borde medial del falange proximal del dedo meñique y cumple la función de flexionar al dedo en la articulación carpo-metacarpiana y lo extiende en la articulación metocarpofalángica y se encuentra inervado por el nervio cubital. Y luego tenemos al oponente flexor del dedo meñique, que este se inserta en el borde medial del quinto metacarpiano y cumple la función
de mover el dedo a través de la mano para encontrarse con el pulgar, que en este caso sería la parte oponente, y también se encuentra inervado por el nervio cubital. Siguiente. Y tenemos a los músculos lumbricales, que estos se insertan en los bordes mediales de los falanges y cumplen la función de extender de flexionar a los dedos en articulación metocarpofalángica y extenderlos en la articulación interfalángica. Este también se encuentra inervado por el nervio cubital, pero a diferencia de los demás es que a este lo inerva un segundo nervio, que es el nervio mediano. Luego tenemos a los interóseos palmares que se insertan en la base de casi todos los metacarpianos, excepto el dedo del medio. Y estos cumplen la función de flexionar los dedos en la articulación metocarpofalángica y los extienden en la articulación interfalángica. Y al igual que los demás, se encuentra inervado por el nervio cubital. Siguiente, por favor. Y por último tenemos, por último tendríamos a los interóseos dorsales. Estos se insertan en los bordes mediales de todos los falanges y cumplen la función de abducir y flexionar a los dedos 2 y 4 en la articulación metocarpofalángica y los extienden en la articulación interfalángica. Y como ya habíamos mencionado que en casi todos está inervado por el nervio cubital, pues este no es la excepción y también está inervado por el nervio cubital. Gracias. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Ay, me había asustado. Recapitulando todo lo que dijeron mis compañeras, sería, yo le hablaría también de los músculos tenares, de la región lateral de la palma, que son el abductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar, lo que dijeron mis compañeros. Y la siguiente diapositiva, por favor. Los hipotenares, la abducción corta del meñique, el flexor corto del meñique, el oponente del meñique, y los músculos intermedios o medio palmares. Siguiente diapositiva, por favor. Serían los lumbricales, los interóseos palmares y los interóseos dorsales. De los interóseos dorsales podemos, para que esto se dé, hay que tener un movimiento de la mano, los cuales serían las más importantes, que son para la abducción, la aducción, la flexión y extensión de los dedos. Para así también, para los movimientos especializados, como escribir, para escribir a mano y a máquina. Esto se utiliza para poder tener un mejor movimiento, para recoger o soltar objetos. Los músculos intermedios son 11. Esperen. Los músculos, perdón, esto se ocupa para recoger y soltar objetos. También los movimientos del pulgar son muy importantes a las actividades comunes. Estos movimientos son la flexión, que es movimiento medial del pulgar a través de la palma; extensión, movimiento lateral del pulgar alejándose de la palma; abducción, movimiento del pulgar en el plano arioposterior alejándose de la palma; abducción, movimiento del pulgar en el plano anteroposterior hacia la palma; y oposición, movimiento del pulgar a través de la palma y de manera que la punta del pulgar encuentre la punta de un dedo. La oposición es el movimiento digital aislado más distintivo que confiere a los seres humanos y otros primates la posibilidad de sujetar y manipular objetos. Gracias.
Tengan todos muy buenos días. En este momento vamos a hablar sobre los músculos del cuello y la espalda que mueven lo que es pues la columna vertebral, vea. Pues tenemos lo que es el esplenio de la cabeza, que más que todo el esplenio de la cabeza en la región cefálica, ¿verdad? Y el esplenio del cuello en la región cervical. Nosotros decidimos poner eso porque tiene relación con los grupos de costal, que los hablarán más adelante mis compañeros, vean. Pues más que todo el esplenio, su origen más que todo es en el ligamento nucal y en la apófisis espinosa, ¿verdad? De la C7 a la T4. Su inserción es en el hueso occipital y en la apófisis mastoides del hueso temporal. Y más que todo, la acción está más que todo en relación con lo que hace demás con los demás músculos, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es que extiende la columna y la cabeza, actuando solo también, flexiona lateralmente o rota la cabeza hacia el mismo lado, así como el movimiento lateral, ¿verdad? Hacia hiperextensión y así sucesivamente. Tenemos también el esplenio del cuello, que tiene su origen en la hipófisis espinosa de la T3 a la T6 y su inserción está en la apófisis transversa de la C1 a C2 o de C1 a C4, ¿verdad? También tenemos la acción que cuando actúa junto extiende la cabeza y cuando actúan solo flexiona lateralmente lo que es hacia el mismo lado del músculo contraído, ¿verdad? Muchas gracias. Jóvenes, vaya, en este caso, ¿verdad? En los músculos del cuello y la espalda, vamos a ver los grupos musculares que forman el erector de la columna. Entonces, solo vamos a ver el grupo iliocostal, el longísimo y el espinoso, ¿verdad? Ya en relación a los esplenios, a los transversos espinosos, los segmentarios y los escalenos, eso no. Ahora, con respecto al erector de la columna, ¿verdad? Sí tenemos que ver cuáles son sus características de los tres grupos que lo conforman, en qué regiones están, ¿verdad? Cómo están ubicados, cuáles son los músculos que los componen, ¿verdad? Entonces, si gustan, enfoquémonos en eso. Sigamos. Continuando con los músculos, hablaremos de los que conforman el erector de la columna, que serán tres grupos: grupo iliocostal, grupo longísimo y grupo espinoso. Estos músculos que conforman el erector de la columna son la masa muscular más grande de la espalda. Se ubican a los costados, a cada lado, de la columna vertebral. Su función principal es la extensión de esta misma. También permiten la flexión lateral y la rotación de la columna vertebral. Comenzaremos hablando del grupo iliocostal. El grupo iliocostal está de manera lateral a la columna vertebral. Lo conforman tres músculos: iliocostal cervical, iliocostal torácico e iliocostal lumbar, cada uno en su región propia. La acción de este músculo, de este grupo de músculos iliocostales, ¿cuál es? Actuando juntos, los músculos iliocostales van a extender y mantener la posición erecta de la columna vertebral en cada una de las zonas que le corresponde a cada músculo. Actuando por separado, van a flexionar lateralmente las zonas de la columna vertebral. Iliocostal cervical. Esto tiene su origen en la costilla desde la primera hasta la sexta, su inserción en la apófisis transversas de la C4 a la C6. El iliocostal cervical va a estar ubicado en la región cervical y su función prácticamente va a encargarse de la flexión lateral de esa región. El iliocostal torácico en la región torácica se va a encargar de la flexión lateral de esa región. El origen de la costilla séptima a la doceava y su inserción de la costilla primera hasta la sexta. Iliocostal lumbar en la región lumbar, de igual forma, va a tener como función la flexión lateral de esa zona de la región lumbar. El origen en la cresta ilíaca del hueso coxal y su inserción en la costilla séptima hacia la doceava.
Seguiría el grupo longísimo. O longísimo. Este está compuesto por el longísimo de la cabeza, el longísimo del cuello y el longísimo torácico. Este grupo longísimo se asemeja mucho a una espina de pescado y está compuesto por los 3 músculos siguientes. Siguiente diapositiva. Longísimo de la cabeza. Es el hueso más largo de los 3. Tiene su origen en las apófisis articulares de la C4 hasta la C7 y su apófisis transversa de la T1 a la T4. Tiene su inserción en la apófisis mastoides del hueso temporal y su acción es cuando ellos actúan juntos, ambos músculos longísimos de la cabeza extienden la cabeza y longísimo de la cabeza extiende la cabeza. Y la columna vertebral actuando solos, estos rotan la cabeza hacia el mismo lado del músculo contraído. Siguiente diapositiva. Ahora vamos con el longísimo del cuello. Tiene su origen en la apófisis transversa de la T4 a la T5 y tiene su inserción en la apófisis transversa de la C2 a la C6. Y su acción es que esta trabaja en conjunto con el longísimo torácico y extienden las zonas de la columna vertebral que corresponden a sus respectivas regiones. Actuando solo, flexionan lateralmente las zonas de la columna vertebral que corresponden a sus respectivas regiones. Siguiente diapo. Y el último, que es el longísimo torácico. Tiene su origen en la apófisis transversa de las vértebras lumbares y su inserción en la apófisis transversa de todas las vértebras torácicas y lumbares superiores y costillas de la 9 a la 10. Y su acción, que esta es la que trabaja junto con la del cuello, y es que extiende la zona de la columna vertebral. Siguiente. Bueno, y ya por último, a mí me toca exponer sobre el grupo espinoso medial. Cuando nos referimos al grupo espinoso medial es porque va a estar cercano a la línea media. Y el grupo espinoso, le vamos a decir por qué se le llama así. Es porque la mayoría de los músculos está en el nivel de la apófisis espinosa y se inserta a las costillas en la apófisis transversa. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Como había dicho mi compañera, el erector de la columna se divide en 3, que están los longísimos, los iliocostales y los espinosos. Y los espinosos tienen 3 subgrupos, por decirlo así. Están el espinoso de la cabeza, el espinoso del cuello y el espinoso torácico. Y vamos a empezar con el primero. El espinoso de la cabeza va a tener su origen, es ausente o muy pequeño y se origina con el semiespinoso de la cabeza. Su inserción está en el hueso occipital. Luego tenemos el espinoso cervical, o también se le puede decir del cuello. Siguiente diapositiva. Su origen está en los ligamentos nucales y en la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, y su inserción está en la apófisis espinosa del axis. Luego tenemos el espinoso torácico. Siguiente diapositiva. El espinoso torácico, que su origen va a estar en la apófisis espinosa de la 10ª vértebra torácica hasta la 2ª vértebra lumbar. Y su inserción va a estar en la apófisis espinosa de las vértebras torácicas superiores. Siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva hay un video que lo voy a ir explicando poco a poco para que puedan entender dónde están ubicados los espinosos, los músculos espinosos. Así que sí puedes ponerlo. Aquí solo explican 2, que es el espinoso torácico y el cervical. Sin audio. Músculo erector de la columna. Bueno, como pueden ver, el espinoso torácico va a estar ubicado obviamente por decirlo, en las dorsales del tórax. Entonces,
habíamos dicho que se ubicaba en las apófisis espinosas de la 10ª vértebra torácica y en la 2ª vértebra lumbar. Su inserción va a estar en las espinosas vértebras torácicas superiores. También se me había olvidado recalcar que la acción de los 3 subgrupos espinosos es que van a estar actuando los músculos de cada región, sea tanto cervical, torácica y lumbar, extendiendo las zonas de la columna vertebral que corresponden a sus áreas respectivas y extienden hasta la cabeza. Entonces, como pueden ver, las 3 van a estar conectadas. Quizás ahí no se puede ver la espinosa de la cabeza, pero van a estar conectadas en sí en una línea así. Y bueno, siguiente diapositiva. Eso es todo por nuestra participación. Gracias por escucharla y hasta aquí llega nuestra exposición. Gracias. Muchísimas gracias a todos, jóvenes. Se ve realmente que también se han esforzado bastante en la elaboración del material multimedia, ¿verdad? Sí hubieron ciertas palabritas que a veces todavía no nos acostumbramos a nombrar correctamente, algunos reparos, ya sea óseos, ¿verdad? O pequeños nombres que tal vez se dijeron mal, pero que lo que necesitamos es repasarlos, conocerlos mejor, ¿verdad? Y practicarlos. Pero de ahí estuvo bien, ¿verdad? Las explicaciones estuvieron bien. Realmente esta era una guía un poquito más corta que la anterior, ¿verdad? Por eso hemos terminado más rapidito. ¿Qué les parece si tenemos un receso? ¿Verdad? Hoy podemos tener un receso de 15 minutos para luego pasar yo con la explicación o el